Nuestro repaso al periodismo local. ¿Qué está mal aquí? ¿Qué está bien? Pues sí, amiguitos y amiguitas, ¿qué está bien o qué está mal aquí? El mundo al revés del fachiverso. Les voy a explicar por qué le digo el mundo al revés, y al que no le guste que hable yo del fachiverso, pues no se quede aquí, porque voy a seguir haciéndolo. Es decir, la fachosfera son solamente los medios de comunicación, pero el fachiverso es todo este universo conceptual alternativo que se ha creado el fascismo español, dejando claro que el fascismo español, al que me refiero yo, a los fachas españoles, no son exactamente punto por punto seguidores del fascismo como lo estableció Mussolini al final, porque al principio lo estableció diferente y el concepto de fascismo fue evolucionando conforme evolucionaba Mussolini hasta que lo mataron, hasta que lo ejecutaron los partisanos italianos. Ni tampoco son fascistas como Falange o como Franco, pero ¿por qué les llaman fascistas? Bueno, porque lo esencial, que es la idea de que estamos al servicio de la patria, que el gobierno de una persona superior es mejor que el gobierno de la democracia, que la idea de que las tradiciones son más relevantes que ninguna otra cosa, que la idea de que las clases deben colaborar, los trabajadores siendo sumisos y los patrones haciendo dinero, que las mujeres deben ser sumisas, que la iglesia debe controlar nuestra vida y la moral religiosa debe controlar nuestra vida, y que finalmente la fuerza del Estado debe aplicársenos cada vez que no nos portamos bien. A eso los llaman fascistas. Bien. El mundo al revés del fachiverso. Me encuentro con esto en Twitter. Ay, hermanitos. Bruselas retiene a España 158 millones del cuarto pago de fondos europeos por incumplir uno de los objetivos pactados. Dije, madre mía, ¿pero qué hizo el gobierno español esta vez? 158 millones, oye, hay semanas que yo no los gano, ya es dinero. ¡Wow! Y abajo también en la foto, Bruselas retiene a España 158 millones. Dije, madre mía, ya volvimos a meter la pata. Estos rojos no se puede con ellos. Y entonces, claro, vas a la ABC. Bruselas retiene a España 150 millones del cuarto pago de fondos europeos por incumplir uno de los objetivos pactados. El gobierno no ha logrado resolver las lagunas descubiertas por el análisis de la comisión, pese a los 6 meses extra que ha tenido para hacerlo, y no recibirá íntegramente los 10,000 millones esperados. 10,000 millones. El Ejecutivo Comunitario valida la segunda fase de la reforma de pensiones y la reforma del subsidio de desempleo, pese a sus dudas en torno a ambas, pero no sé si tenga dudas, si los avaló. ¿De qué pasó aquí? A ver. Vox Populi más está a la derecha de la derecha. Estos son los que creen que Vox es una organización socialdemócrata. Bruselas ordena el primer embargo de fondos europeos, madre mía, a España por incumplir uno de los compromisos pactados. Informa Bea Triguero, que se disfraza de periodista, y dice: Bruselas ordena el primer embargo. La Comisión Europea considera que no se ha cumplido el hito 201, que exige la asignación de al menos 90 millones a pymes bajo el programa de digitalización Agentes del Cambio. El hito 201. Pero, a ver, había 140 hitos que ya habíamos aprobado a los pagos anteriores de los fondos europeos. Ahora eran 61. Si no se incumplió uno, igual la noticia era que se cumplieron 60 hitos exigidos por la Unión Europea y que la Comisión Europea da el visto bueno al pago de casi 10,000 millones de euros. Que eso sí no los gana ninguno de ustedes. Del Fondo de Recuperación para España, es la misma foto, Bruselas retiene 158 millones de fondos europeos al no haberse cumplido con una de las inversiones previstas para la digitalización de las empresas. O sea, de 61 objetivos, cumple 60, de 10,000 millones te dan 9.842 millones y 158 no, porque no has cumplido, vas a tener que regresar a hacer la tarea.
Bruselas concede a España los 10.000 millones del cuarto desembolso de fondos europeos. La Comisión Europea ha confirmado que España ha cumplido satisfactoriamente con 60 de los 61 hitos y objetivos y aprueba el desembolso. Una vez efectuado casi 50.000 millones de euros de fondos europeos para la recuperación de la pandemia, estamos todavía. Una vez efectuado el pago, España recibirá casi el 99% del total solicitado, a falta de un 1% restante que asciende a 158 millones de euros. Este se recibirá en los próximos meses, una vez cumplido el objetivo del programa Agentes del Cambio. Bueno, ¿qué está bien y qué está mal aquí? Miren, esto es verdad, estrictamente. Es verdad que Bruselas retiene a España 158 millones del cuarto pago de los fondos europeos por incumplir uno de los objetivos pactados. Es absolutamente cierto. Es verdad. Periodismo no es. Periodismo no es porque lo que hace es fragmentar la realidad, seleccionar algo que pueda presentar como algo que dé mala imagen del gobierno al que se oponen y al que desean derrocar, ya lo hemos hablado, lo extrae y lo pone en el titular a sabiendas perfectamente que la vasta mayoría de las personas que ven, por ejemplo, Twitter, se va a quedar con esto y ya no va a llegar hasta aquí. Y bueno, si llega hasta aquí probablemente vea el titular, o el que vea el periódico va a ver este titular y es lo que va a comentar en el bar o en el café con los amigos, con la familia hoy, pero ya no va a llegar a no recibir íntegramente los 100.000 millones, los 10.000 millones, ni se va a poner a hacer la resta de los 9.842 millones, creo, no soy tampoco yo una máquina, para decir que se le ha entregado a España prácticamente la totalidad de los fondos porque es de los países que mejor ha cumplido con las directivas europeas. No llega. El que hace esto sabe que la gente no llega a leer ese párrafo. La vasta mayoría de la gente, desgraciadamente. Como lo saben los que hicieron esto. Bruselas ordena el primer embargo, es que suena horroroso. Incumplir uno de los compromisos pactados. Pues sí, vea Triguero, ahí estás, Beatriz Triguero, fingiéndote periodista. Porque si hay que asignar 90 millones a las pymes, claro, si asignas 90 millones a las pymes te dan 158 millones, es bueno para el país. Pero aquí sí es hasta el párrafos abajo cuando Beatriz Triguero nos hace el enorme favor de informarnos que hay otros casi 10.000 millones que sí fueron entregados porque sí se cumplieron 60 de los 61 objetivos pactados. Esto no es periodismo, hijos míos. Esto no es periodismo de ninguna manera y es una falta de ética periodística que está al servicio de un objetivo político, pero no del objetivo esencial del periodismo, que es informar a la gente de lo que tiene que saber para forjarse una opinión respecto del mundo que la rodea, en este caso del país que la rodea, del gobierno que tiene. Con estos titulares se conculca el derecho de la gente a saber, que debería ser el único que preocupe a los periodistas. Y como no sé, como epílogo a esto, el señor Óscar Puente, ministro de Transportes, es una persona especialmente odiada por el fachiverso, porque es de los que es como yo, no se calla. A veces se va de la boca y a veces se va de la lengua, pero yo prefiero. No es de los socialistas que dicen, es que me da penita. Sí, soy socialista y pues hemos hecho cosas buenas, pero ay, no me diga cosas feas, señor. No. Y Óscar es como yo, tira de frente. Entonces, el periódico El Mundo, El Inmundo, publica lo siguiente. No, fue la razón. Ahora vemos porque lo tenemos aquí. Ojo, Óscar Puente, ministro de Transportes. Su foto, su nombre, para embarrarlo bien. Tercer día de caos en el aeropuerto del Prat. Miles de viajeros se han visto atrapados por tercer día consecutivo en el aeropuerto de Barcelona por una presunta situación meteorológica adversa. Mientras, el ministerio que dirige Óscar Puente, máximo responsable, sigue sin actuar ni dar explicaciones.
A ver, mire, hijo, una presunta situación, no existe una presunta situación meteorológica adversa. Vas al lugar, al sitio de la Agencia Española de Meteorología, la EMAT, y ves si es una situación meteorológica adversa real o no. Lo de presunto se usa para la cuestión jurídica, pero no se usa para esto. Y Óscar Puente, que es quien es y me cae muy bien, pues dijo lo siguiente: pido disculpas al diario La Razón por no ser capaz de detener la lluvia, tampoco en Baleares, porque en Baleares tuvo un temporal que inundó varias poblaciones y demás. Cuando tú escribes, miles de viajeros se han visto atrapados por una presunta situación meteorológica, que cualquiera que abra un periódico sabe que en Barcelona ha habido un problema de lluvia excesiva, y que el ministerio que dirige Óscar Puente, máximo responsable, sigue sin actuar ni dar explicaciones. La impresión que me das, como miembro del fachiverso y de la fachósfera, es que estás muy urgido de encontrar qué decir, porque esto es patético, absolutamente patético, y está mal.